8 a 150 metros bajo la tierra en el área U3M del sitio de prueba atómica del Nevada, a unos 100 kilómetros al noreste de la ciudad de Las Vegas, a las 11 horas local, Estados Unidos detona su bomba atómica Luna a 0.0015 kilotones. Es la bomba número 173 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. Este signo de los tiempos me llama mucho la atención porque no habíamos tenido nuevamente noticias de ese tipo. No sé si ustedes recuerden que básicamente el mes pasado fue, creo que, pruebas tras pruebas tras pruebas. Bueno, esa es la razón. Básicamente fueron 1132 bombas que Estados Unidos estuvo detonando en estas pruebas. En 1970, en Santiago de Estero, Argentina, se crea la Universidad Católica de Santiago de Estero. Hacia 1967, en Estados Unidos, se realiza el primer vuelo de helicóptero militar. Hacia 1992, la Santa Sede y México establecen relaciones diplomáticas interrumpidas hace prácticamente un siglo. Hemos de recordar que básicamente también ya comentamos de esto, me parece que fue el mes pasado que comentamos básicamente esta problemática cristera, e inclusive que básicamente les mencionamos el libro de México Cristero para que lo agregaran también a su lista de pendientes. Hacia el año 2002, el Santo Sudario, tras varias décadas de permanecer guardado, es mostrado a la prensa por el cardenal y arzobispo de Turín, Saverino Poletto. El lienzo estaba seriamente deteriorado. Hacia el año 2003, tras 8 años de exploración del sistema de Júpiter, finaliza la misión de Galileo. En el 2007, en Chile, la Corte Suprema aprueba la extradición del expresidente Fujimori, que es básicamente también un hombre muy mencionado hacia aquellos países. En 1915, Federico III, emperador germánico romano, fallece, perdón, nace, y dentro de los fallecimientos tenemos hacia el año 19 a.C. al poeta Virgilio, y pues también lamentablemente un día como hoy, pero de 1983, falleció Javier Zubiri, filósofo español del cual también hemos ampliado y recomendado ampliamente prácticamente cualquiera de sus obras. Y si no, pues para lista de pendientes, creo que aquí tenemos El hombre y Dios. Dentro de las celebraciones, pues tenemos el Día Mundial del Alzheimer, de los cuales de manera muy específica, pues yo recomiendo para tratar de combatir este mal, pues el juego del ajedrez, para que de esta manera podemos ejercitar nuestra memoria o bien podamos ejercitar nuestra mente. De hecho, también es uno de los juegos muy recomendados para estas cuestiones. Hay muchísimas más, pero al menos la recomendación principal, o alguna de las que he escuchado, es que jueguen ajedrez, y si no, jueguen algún otro juego de habilidad mental. Tenemos también el Día Internacional de la Paz, el Día del Artista Plástico, y pues hoy celebramos a San Mateo Evangelista. San Mateo Apóstol. Muchas gracias por estas reseñas, Andrés, que nos permite identificar precisamente cuál es el orden del día, qué es lo que viene a representarnos cada una de estas fechas, sobre todo a propósito de que vamos a tener pues un cambio de estación. Vamos a pasar también, digo, a propósito de los signos de los tiempos, en el hemisferio norte a la estación del otoño, y en el hemisferio sur va a comenzar lo que es el equinoccio de primavera. Entonces, pues, ¿tú de dónde nos estás escuchando? Si estás en el hemisferio norte, te invitamos a decir, me estoy preparando para el frío. Si estás en el hemisferio sur, puedes decir que te estás preparando para el calor. Entonces, pues, muchas gracias por acompañarnos después de un año de estar al aire. Precisamente en el mes de septiembre nosotros conmemoramos eso, ¿verdad? El hecho de que After Office vio la luz y se vio surgir como un nuevo formato después de haber estado siendo escrito únicamente. Entonces, pues, estando de forma escrita y a manera de columna, donde pues tú podías participar con los comentarios y todo esto, pero que no permitía pues la interacción real que se está pudiendo dar el día de hoy. Pues así es como en este año de estar constantemente con estas reflexiones semanales para ti, queremos ir creciendo y queremos ir aportando pues muchísimo más
para entender el tiempo, para entender nuestra cotidianidad. Y esto muy a propósito de lo que se hace en un after office en la vida real, ¿verdad? Saliendo de la oficina, saliendo de la escuela, solemos quedarnos a veces esperando en algún café o en algún restaurante en lo que pues el tráfico viene siendo más fluido para poder regresar a casa más tranquilamente y mientras está compartiendo pues con colegas o con amigos. De mismo modo, pues así lo hacemos en estos días, aún de pandemia, pero ya cristianizando esta práctica. Entonces, pues, perdón, ¿iban a comentar algo, amigos? Sí, de hecho, lo que comentabas de esta cuestión de que nos reunimos, yo creo que esta época de pandemia es cuando más necesitamos reunirnos, aunque en realidad no podamos vernos de manera física. O sea, esta cuestión de que nos juntamos, nos reunimos, yo no sé qué tanto se llegue a dar todavía en el ámbito laboral y si no, por favor, escríbanos, cómo lo están haciendo ustedes, si en realidad ha bajado un poco el tráfico, o si necesitan realmente también quedarse a platicar, o cómo han resuelto esta cuestión de a la mejor quedarse a platicar con esos colegas del trabajo y resolverlo de alguna otra manera. Esto me recordaba porque me parece ser que he tenido que ir, de todos modos, a firmar algunas cuestiones necesarias en el trabajo o por alguna u otra cuestión he tenido que salir así muy específicamente del trabajo. Y por ejemplo, aquí hacia las 57 el tráfico ha disminuido un poco, no del todo, pero sí ha disminuido. Todavía hay fragmentos todavía un poco pesados, pero no sé, o sea, yo sigo pensando que si ya no, si básicamente el lineamiento es que se termina el trabajo y tiene uno que retirarse, pues platíquenos cómo le hacen ahora ustedes para seguir platicando y que finalmente es eso, ¿no? Esta cuestión de tener un encuentro con el otro porque se necesita y porque se requiere, especialmente porque nos encontramos aislados. Esa es la parte, creo que yo, interesante de esto que comentas, de tratar de cristianizar esta práctica y convertirla en algo fructífero para todos. Y a propósito del encuentro, creo que es momento también de plantear la pregunta inicial y con la que vamos a iniciar esta semana de reflexión. Y la pregunta de esta semana y con la que empezamos, ¿cómo el hombre guardará puro su camino? Contexto de la pregunta es el Salmo 119 en el verso 9. Entonces, pues, ¿les parece si esta reflexión la encomendamos a Dios, pues, pidiendo la asistencia del Espíritu Santo, amigos? ¿Sí? En nombre del Comienzas tú. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles. Y Y enciende en enciende ellos el fuego de el tu amor fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. y se renovará Y se la faz de la renovará la tierra. faz de la tierra. Amén. María, trono de la Amén. sabiduría, ruega por Por Ruega nosotros. por nosotros. En nosotros. nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, allá en casita, ¿alguna pregunta o alguna respuesta relacionada? Te invitamos a comentar qué piensas de esta forma de guardar puro nuestro camino. ¿Cómo el hombre guardará puro su camino? Viene siendo la pregunta con la que vamos a estar reflexionando en toda esta semana. Entonces, vamos a pasar a una primera pausa para tener un primer bloque de reflexión. ¿Estás bien?
Pues bien, ¿alguna pregunta, alguna respuesta ahí en casita? Te invitamos a contar con una hoja, con un lápiz, con una pluma de preferencia para poder anotar las dudas que tengas, los comentarios, porque con ello hemos de trabajar el resto de la semana. Igualmente, en esa confianza de que puedas compartirnos en el espacio correspondiente, en la caja, en el post para poder contar con ello, pues te lo vamos a agradecer. Y mandamos mientras saludos a Miguel Eduardo, a Lupita Flores de la Torre, a Heidi Morales, a Jenny Magallanes y a Daniel Alejandro Lara Mijangos, que desde Católico de Fe nos están acompañando. Tenemos más audiencia a quien mandar saludos en Nueva Alianza Radio, Jonah. No, nadie todavía. Todavía nadie, entonces estamos aquí, o bueno, vamos a darle refresh porque a lo mejor es eso también. Y tenemos aquí saludos. Ahorita les decimos para quién. Para Checo Pérez Prado, para José Luis Vadillo Alviso. Bienvenidos aquí a este espacio de reflexión. Y pues bueno, aquí vamos a retomar la pregunta inicial, que viene siendo: ¿cómo el hombre guardará puro su camino? Contexto: Salmo 119, verso 9. Y algunas preguntas preliminares con las que podríamos comenzar esta semana. ¿Cómo podríamos alcanzar la pureza hacia el corazón de Dios desde nuestro propio corazón? ¿Y en qué medida y forma nos anuncia, revela y da a conocer Dios su plan de salvación para su vivencia cotidiana? Entonces, fíjense que la dinámica para compartir en esta noche puede ser un poquito más desde la experiencia de haber vivido un año de After Office, cómo es que vivimos estas preguntas. Entonces, amigos, ¿quién quiere comenzar? Jonah. A ver, Jonah, platícanos un poco de este proyecto, cómo lo has vivido, qué te ha dejado y sobre todo cómo puedes descubrir ese anuncio de parte de Dios, de su persona y del plan de salvación, amigo. Ok, bueno, pues como las preguntas del programa, bien larga y como con 4 encima. Pues miren, lo que he aprendido bastante con este programa es un nuevo concepto, sobre todo lleno de sabiduría y de gente muy sabia que está dando los temas. Algo totalmente muy, muy bueno. Y sobre todo por la dinámica que se ha estado usando, que es muy distinta a lo que yo estoy acostumbrado. Y pues lo aprendido es seguir aprendiendo, seguir dándole y compartir todo lo que tengamos nosotros, pues cada quien con sus talentos, poderlos compartir y hacer uso de ellos de una manera eficiente para poder pues seguir compartiendo esto que estamos aprendiendo y que todos los espectadores también están aprendiendo y que nos están viendo y escuchando y compartiendo cada el programa todos los días de la semana. Muchas gracias, Jonah. Y a ver, Andrés, ¿tú qué nos puedes decir al respecto y compartir en esta línea de estas dos preguntas y también con todo un año de After Office, amigo? Bueno, yo creo que sigo igual que al principio, reflexionando. Ese es al menos lo principal. Creo yo que manejas dos líneas bastante interesantes. La pregunta tiene, creo que una bifurcación bastante interesante porque mencionas dos conceptos, creo yo, totalmente distintos. Hablas de un camino y hablas de un corazón. Esa es la parte interesante y divertida. Es lo que te estaba terminando de hacer mis apuntes. Hablar de un camino puro es remitirnos básicamente de manera directa al plan de salvación. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que nos salvemos. Entonces, al menos el camino es puro. La idea de que nos salvemos es pura.
es específica y básicamente trazada por Dios. Entonces, por eso ahí podríamos decir que el camino es puro. Pero, y eso es algo que creo que Juan Manuel y yo estábamos platicando desde hace como unos 15 días o 3 semanas, si el hombre es bueno o es malo por naturaleza. ¿Te acuerdas, Juan Manuel? Y que entonces te dije, Si no, chincheros, vamos a tener que volver a reflexionar el sentido de la fíjate que naturaleza del hombre. curioso Ajá, que está hecho él a imagen y semejanza de Dios y que en la misma escritura pues nos habla de que Dios después de haber creado al hombre vio que todo esto, es decir, todo lo que había creado, pero sobre todo teniendo esa última creación, había visto que todo era bueno. Entonces, exacto. si está refiriéndose a la creación, pero especialmente lo dice en el día último que está creando al hombre, entonces quiere decir que Dios está afirmando que el hombre es algo bueno al grado precisamente de querer para el mismo hombre el plan de salvación y el querernos también, al ser imagen y semejanza suya, pues recuperarnos para sí después de todo lo que hemos experimentado, de todo lo que hemos pasado. Y aquí lo interesante sería identificar en qué momento y a qué se debe precisamente que el hombre tenga ese rechazo de Dios que le haga pues perder esa bondad sobre todo que es parte de su esencia y que al ser algo que precisamente puede el hombre elegir si vive o no, pues es resultado de esa libertad con la que también el hombre es dotado y esa libertad es precisamente pues un signo del amor de Dios, donde Sí, nos dice, bueno, pues es que el amor no lo voy a dar por imposición, sino que lo voy a dar como parte de una libre elección para que esa reciprocidad sea auténtica. Sí vendría así es siendo por que ahí, ¿verdad? ya no me dejaste terminar. Bueno, lo que tú dijiste es básicamente el punto culminante de todo esto. Si el camino de Dios es bueno y es puro, y el designio de Dios es bueno y es puro, ¿por qué entonces el hombre es así? Bueno, es que debemos recordar también la misma naturaleza humana. Si el hombre es bueno, al menos por creación divina, tenemos un pequeño inconveniente, que ese es prácticamente todo el meollo del sentido moral del hombre. Nuestro corazón es puro, no. Nuestro corazón, ahí sí, ahí sí les fallo porque no he llegado a esa reflexión, pero al menos nuestro corazón es libre o nuestro pensamiento es libre. Esa es la otra cuestión. Es decir, ¿es bueno que el hombre sea libre? Pues sí, es bueno que el hombre sea libre, porque si no, de lo contrario, nos encontraríamos básicamente atados a nuestros propios instintos de la misma manera que nos encontramos, que se encuentran, por ejemplo, los animales o las plantas. Dado que nuestro corazón es libre, es entonces ahí donde nuestro corazón tiene que elegir cuál es el camino, si es el camino de Dios, que básicamente es puro, o si es tal vez otro camino que tiene que ver más con con sus conveniencias o algo así por el estilo. Esa es básicamente la gran reflexión que se podría hacer sobre el sentido del camino. Entonces, mm, ahí es donde vamos a entrar, creo que a la siguiente pregunta o a la siguiente cuestión de que entonces, ¿cómo le hacemos para irnos purificando o cómo le hacemos para purificarnos? Creo yo que este es un tiempo muy bueno para empezar a tratar de hacer una reflexión más específica sobre cómo irnos purificando, porque ustedes recordarán que la única forma de purificar, y eso no recuerdo bien si también es un salmo, que dice que entonces purifícame como el oro en el crisol. Y es ahí donde uno dice, ah, caray, pues sí, y aplica la famosa, el clásico meme, ¿no? Dios le da sus más difíciles batallas a sus mejores guerreros. Y tiene que ver con esto, o sea, estamos en en un momento creo que ahí sí histórico donde podemos ponernos a prueba, donde creo que tenemos una gran tripulación y es en donde realmente vamos a ver cuáles son los designios. Bueno, ahí es donde veremos cuál es la oportunidad que tenemos para hacer que el reino de Dios siga fructificándose en esta tierra. Cómo aprovechar esas oportunidades, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí en casa, preguntas o respuestas que tengan, pues vamos a pasar a la siguiente pausa para poder continuar con esta reflexión y en estas cuestiones que hemos abierto precisamente para ir planteando el tema de la semana.
Pues bien, preguntas o respuestas allí en casa, te invitamos a en la caja de comentarios poder escribir tus inquietudes, mismas que hemos de retomar si tenemos todavía tiempo disponible en el momento, si no, de todos modos, dado que esta es la sesión de apertura, pues pueden ser utilizadas para lo que es el resto de la semana y todos los vestigios de material que iremos compartiendo al respecto en este mismo espacio que tenemos también en Católico Defiende tu Fe de martes a jueves para prepararnos para este momento que viene siendo ya de cierre del tema, más no de la reflexión, que tiene lugar también los viernes a la misma hora por estos mismos medios. Entonces, pues retomando lo que son las preguntas, ¿cómo el hombre guardará puro su camino? El contexto viene siendo el Salmo 19 en el verso 9. Meditábamos sobre dos preguntas. ¿Cómo alcanzar la pureza hacia el corazón de Dios desde nuestro propio corazón? ¿Y en qué medida y forma nos anuncia, revela y da a conocer Dios su plan de salvación para la vivencia cotidiana? Y esto nos llevaría a lo mejor a otras tres preguntas, pero para que se entienda la conexión, creo que es preciso darle lectura al Salmo para poder entender mejor cuál es la relación y poder ir hacia el corazón de la reflexión. Entonces, pues te invito a que si tienes Biblia en casa, pues puedas seguirme. Vamos a darle lectura al Salmo 119 desde el principio. Dichosos los que caminan rectamente, los que proceden en la ley de Yahvé. Dichosos los que guardan sus preceptos, los que lo buscan de todo corazón, los que sin cometer iniquidad andan por sus caminos. Tú promulgaste tus ordenanzas para que sean guardadas cabalmente. Ojalá mis caminos estén firmes para poder guardar tus preceptos. No me veré entonces defraudado al mirar todos tus mandamientos. Te daré gracia con toda sinceridad a tus justas normas. Quiero observar tus preceptos. No me abandones del todo. ¿Cómo purificará el joven su conducta? Observando tu palabra. Esta es palabra de Dios. Vamos, Señor. Fíjate que aquí como que a lo mejor ya me estoy adelantando para dar una respuesta simple a la pregunta central, ¿verdad, Andrés? Espero que no sea el caso. ¿Tú qué me podrías decir o Pues adelántate ayudar para porque, rectificar? pues adelántate. Si erramos, pues recompramos el camino, pero pues de una vez aprovechamos. Pero fíjate que tú mencionas algo muy importante desde el principio, porque nos hablabas precisamente de que aquí hay una bifurcación y que se habla precisamente del camino que sigue el hombre y de lo que es el corazón, tal cual y lo menciona el versículo. Entonces, pues un rumbo que bien mencionabas que tiene este camino es la instauración del reino. Entonces, aquí a lo que vamos es que todo reino, pues tiene leyes, tiene reglas, tiene normas, tiene preceptos morales para poder regirse y de igual forma esto lo podemos comprobar en esa búsqueda de obrar correctamente que nos menciona también el Salmo. Y dentro de todo, pues podemos ver ese elogio a la ley divina, que es la que nos viene purificando. Pero fíjate cómo aquí la traducción menciona
cómo purificará el joven su conducta. Y aquí nosotros lo que hacemos es cómo el hombre guardará puro su camino. Entonces, esto al parecer viene de otra traducción diferente, pero aparte de que estamos ya no nada más pensando en el joven, sino en el hombre, es decir, el ser humano, porque esto aplica tanto para los varones como para las mujeres. Entonces, esto nos ayuda a entender la importancia precisamente de los preceptos de los que nos habla la escritura a propósito de que estamos en el mes de la Biblia y que es parte de la celebración en la que estamos ahora viviendo el After Office. Y aquí vendrían algunas otras preguntas. ¿Acaso la Biblia es suficiente? ¿Por qué sí o por qué no? Y si es tan importante la lectura bíblica en la vida cristiana, ¿por qué los católicos casi no leemos la Biblia? ¿Qué podríamos reflexionar al respecto? Ya lo platicamos alguna vez, pues es que hay muchas traducciones y pues que alguien me diga cuál es la buena. Bueno, vámonos a lo que es la idea que es preciso rescatar. ¿Cuál estás descubriendo que viene siendo el mensaje y la apropiación del mensaje para entender precisamente la escritura como este espejo que nos ayuda a ver nuestro interior para purificarlo y para mantenernos puros, amigo? Eh, Fíjate que de manera inmediata se me vienen algunas cuestiones. Creo que tú fuiste el que lo compartió, no me acuerdo si fue Héctor, no recuerdo bien quién, que estaba comentando de cómo de repente pareciera ser que algunos católicos vacunan a muchos futuros líderes y los vacunan básicamente contra la religión, contra la fe, porque de alguna manera u otra hemos dado un mal testimonio y a lo mejor no hemos emprendido realmente nuestra fe. Entonces me estaba recordando de manera muy inmediata el proceso de catequesis que en algunos momentos podemos tener. Y pues por eso creo que también sería importante saludar, creo que ya lo he mencionado también en este espacio, que hay un programa muy específico en Radio María sobre catequesis o sobre básicamente un proyecto de catequesis en Guadalajara o pedagogía catequística, que es ahí donde dicen, a ver, primero que nada, somos catequistas y no somos maestros. Nosotros no venimos a enseñar a Cristo, no venimos a enseñar religión, nosotros venimos a compartir nuestra experiencia de fe. Eso es lo primero que deberíamos, creo yo, tratar de entender. Y si nuestra experiencia de fe no viene en este sentido, en empezar a compartir la Biblia, por ejemplo, nosotros con lo que empezamos normalmente es con un pasaje y ese pasaje lo tratamos de seguir reflexionando, tipo lección divina, y digo tipo porque no son los pasos y no es necesariamente una lección divina lo que estamos haciendo. Estamos nada más tratando de cristianizar un aspecto sobre un pasaje bíblico que podríamos tratar de aplicar a nuestra vida o tratar de aplicar a nuestra propia fe y cómo esta fe básicamente transcurre en una vida cotidiana. Entonces, esa es yo creo que parte de la experiencia, ¿no? El hecho de que tal vez no hemos encontrado cómo compartir la palabra de Dios con otras personas o no se ha dado el momento de compartir la palabra de Dios, porque también, bueno, en la iglesia hay creo que hace 15 días o 3 semanas estábamos hablando sobre la cuestión de los distintos, de las, de los distintos apostolados que hay en la iglesia. Entonces, yo estoy que hay en la iglesia un montón de apostolados, sobre todo de lección divina, sobre lectura de la Biblia y demás. Pero si no empezamos desde el principio con lo más básico, con lo más sencillo, que es más, el domingo estaba escuchando un programa sobre lectura con los niños y creo que ahí donde también podemos volver a esta parte, ¿no? Si no empezamos nosotros a leer al menos hasta la Biblia infantil con nuestros hijos, difícilmente cuando ellos empiecen a leer algo van a tener curiosidad de tal vez acercarse a la propia palabra de Dios si a nosotros no nos de leer, si nosotros no leemos con ellos y si nosotros no empezamos a compartir con ellos. Eso es creo yo lo que podría comentar ahí como que a muy grosso modo. Esperemos que ya el viernes podamos tal vez concluir más las ideas y eso pues esperemos el viernes. Claro, este es un buen punto de partida, amigo, como bien lo dices, porque la vivencia viene siendo esa parte que a nosotros nos va a permitir, como tú dices, compartir. No podemos dar a conocer un mensaje que nosotros no entendemos o no estamos listos y aptos precisamente
para desarrollar, muy a diferencia de los antiguos mensajeros que a lo mejor lo que hacían era escribir, enrollar y nada más el que remitía le daba el paquetito y esa persona iba y lo entregaba. Entonces, nuestra labor como que va más allá de eso, ¿no? Y pues a propósito, ¿cuál sería el otro punto que podríamos mencionar? Volviendo a la propia escritura, en Hechos de los Apóstoles, en el 8:31 al 35, comenta de manera muy específica el pasaje de un etíope, que iba leyendo y se encuentra con uno de los apóstoles y el apóstol sí le pregunta, ¿estás leyendo? Le hace, pues sí, sí estoy leyendo, pero no estoy entendiendo nada. ¿Cómo quieres que yo trate de entender si no hay nadie quien me explique? Inclusive hay toda una gran tradición de que precisamente por eso los que se encargan directamente de la escritura se dedican a eso, a tratar de entender la escritura y a tratar de explicar la escritura. Y es ahí donde yo creo que donde también nosotros nos podríamos meter en este problema, ¿no? Bueno, pues sí, ya leí la Biblia, pero pues no hay quien me la explique, pues no se preocupe, no se mortifique más, empiece con las traducciones de San Jerónimo, son creo que cuatro libritos de 400 o 500 hojas más o menos, nomás para empezar. Uy. Pero sí, fíjate que es bien importante contar con alguien que esté apoyándonos en esa labor de acompañamiento bíblico. Esto es, yo creo que como que la base de esa dimensión de pastoral, no sé si sea un subconjunto de la pastoral profética, pero que a fin de cuentas la formación bíblica pues te sirve para todo, para la apologética, para la doctrina social, para la liturgia inclusive, porque de hecho no podemos nosotros tener una práctica sacramental sin comprender el origen bíblico de todo esto que vivimos en la fe, que son los sacramentos. Igualmente, pues esto viene a impactar en sí toda la pastoral de conjunto, toda la doctrina, porque es una de las fuentes primarias de la revelación y sobre todo, pues que también en sí hay varios movimientos que de la misma pastoral orgánica se busca como pues identidad precisamente de cada uno de ellos, esa vuelta, ese retorno hacia la primera vivencia cristiana y creo que la comunidad Nueva Alianza no deja de ser ejemplo por excelencia, porque lo que se busca precisamente con todos los movimientos de renovación carismática es que la iglesia retorne a la vitalidad que tenía al principio y específicamente cuando hablamos de vida comunitaria y este compromiso que implica pues la vida de oración y la vida de la palabra, te está hablando de que tienes que tener un encuentro auténtico que te permita precisamente a través de lo que estás estudiando poder para compartir, apropiarte y poder meditar a la luz de esta verdad que se encuentra en la escritura y que también vas a ver contrastada pues en la tradición de la iglesia, como tú bien dices, en personas que estratégicamente estuvieron en esos momentos para poder darle continuidad a esto. Y el ejemplo de San Jerónimo de Estridón se me hace básico por ser él quien tuvo nada menos que la encomienda de traducir esa Septuaginta al latín para constituir lo que conocemos como la Vulgata Latina. Esto por encargo del Papa Dámaso, después de este concilio, creo que fue el de Hipona o el de Cartago. Uno de esos, ¿verdad? Ahí sí, ando muy mal en historia de la Iglesia Lo Católica. apuntamos para nuestra lista de pendientes. Exactamente, mejor. Pero el caso es ese, que es el Papa Dámaso el que le encarga precisamente a San Jerónimo el compilar la Biblia y poder traducirla al latín, y ya de aquí ya tuvimos pues ediciones en lengua vernácula. Se dice mucho que la Reina Valera es la primera Biblia que tenemos en español. Podemos darnos cuenta en la historia que hay desde antes de la Reforma Protestante Biblias en castellano como la Biblia alfonsina. E igualmente Gutenberg cuando imprimió la Biblia al alemán, pues esto fue antes de lo que fue la reforma. O sea, la reforma sí facilitó que esta labor se diera a cabo. Sin embargo, la iglesia pues ha procurado
tener la Biblia para nosotros en la medida de las posibilidades y de todo lo que implicaba los medios para que la gente se fuera formando. Recordemos que casi toda la población después de la caída del Imperio Romano pues no tenía el conocimiento de la lectura y la escritura. Fíjate ¿Y qué otro que, punto, amigo? fíjate que yo te iba a comentar ahorita que dices que esta cuestión Ajá, de las primeras traducciones y demás, eh, si mal no recuerdo, aquí en el seminario hay 2 o 3 Biblias en lenguas básicamente originarias de la Huasteca Potosina. No recuerdo bien exactamente órale, cuáles. Hay 2 o 3 Biblias. Alguna vez las alcancé a ojear y obviamente pues igual yo no entendí nada, pero es interesantísimo ver eso. Y les comentaba de manera muy específica la catalogadora y encargada de la biblioteca, a la cual enviamos un saludo muy afectuoso. Y decía, bueno muchachos, es que es por esto, por lo que es muy importante que ustedes se preparen y si pueden, aprendan cualquier lengua, porque quién sabe si el día de mañana puedan ser ustedes enviados. Y finalmente, lo primero que tenemos que compartir es la fe y obviamente la palabra de Dios. Pero bueno, eso es como para toda una vida ponerse a tratar de ver cómo se escucharán en alguna lengua indígena de aquellas regiones. Pero bueno, eso es punto y aparte. Digo, claro. ya que estamos hablando de las primeras traducciones y cosas así por el estilo, que ahí sí, por ejemplo, sería interesante ver qué tanto nos pueden ganar o aventajar a algunas sectas. Yo, si mal no recuerdo, he escuchado que hay varias sectas que, por ejemplo, se han aventajado bastante a algunos pueblos indígenas y no sé si es parte por eso, porque básicamente ellos se encargan de aprender muy bien esa lengua y entonces van y evangelizan. Así que pues para la lista de pendientes de todos ustedes, no sé, platíquenos ustedes qué Biblias han encontrado allá por donde viven. Precisamente ahorita hablando de las Biblias, hace muchos años, voy a ver si logro rescatar esas imágenes y las comparto luego en el Facebook. Hace unos 3 o 4, no, yo creo que más. Me iba a ver como el chiste, pero mejor no. Este, compartieron de el padre, ay, bueno, el más importante traductor, ya me recordaré quién es, su colección de Biblias. O sea, era una colección como de 10 o 20 Biblias prácticamente en todas las lenguas, al menos principales. Tenía su Biblia en latín, tenía su Biblia en griego, tenía una Biblia en árabe, creo que tenía franceses, italianas, o sea, tenía varios ejemplos de Biblias y es también interesantísimo tratar de contemplar y que inclusive ahí sí, la gran mayoría de los israelitas dicen, bueno, si tú no sabes, perdón, sí, pueblo israelí, si tú no sabes hablar arameo, pues no importa, si puedes, habla la Biblia y contémplala porque pues, es la palabra de Dios. Así que también les diríamos a los católicos del mundo que dejen de tener a sus Biblias nada más como mero adorno y como mero algo contemplativo, porque sí tenemos la traducción en español y pues se pongan a tratar al menos de leerla. Yo ahí cerraría con eso. Claro, porque se dice mucho precisamente que con lo que más batalla la gente es que al leer no está teniendo la comprensión de lo que está leyendo y algunas personas en días anteriores y cercanos habían mencionado de la importancia de leer aunque no estés entendiendo y poco a poco después va a ser el espíritu el que comience a actuar. De eso vamos a hablar en la semana y principalmente el próximo viernes y ya nada más abrimos aquí esta cuestión para que pueda quedarse para el resto de la semana que estaremos desarrollando el tema. La cuestión de la lingüística y la narrativa, muy a propósito de lo que tú comentabas, amigo, de las traducciones en las diferentes lenguas. Ahorita por cuestiones de tiempo es momento de concluir la sesión y tendríamos que finalizarla con la oración respectiva. Entonces, ¿nos ayudas con eso, mi estimado Andrés? Claro que sí, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por darnos nuevamente la oportunidad de reunirnos para hablar de ti. Te pedimos por favor que nos des unos ojos ágiles para poder contemplar tu palabra, un oído limpio para poder comprenderla y una voz clara para poder compartirla. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, Jonah, también por compartir con nosotros y estarnos apoyando en esta sesión. Pues queremos recordar a nuestra querida audiencia de que este mes de la Biblia, donde estamos teniendo pues estas 2 semanas de reflexión específicamente sobre este tema en particular, ya después irás viendo de qué es de lo que estamos hablando, pues también de forma complementaria te invitamos a estar pendiente de este programa especial que se está transmitiendo a partir de las 6 de la tarde, tiempo del centro de México, por Nueva Alianza Radio, desde donde Jesús te ama y te lo anunciamos, que viene siendo este especial de la Biblia que va a estar todo el mes de septiembre. Es decir, todavía quedan algunas sesiones para que puedas aprovechar. Igualmente te invitamos a estar asiduamente al pendiente de los programas de este mismo espacio, que vienen siendo Agua Viva, Mundo Laico, Ven y Sígueme, Dulce Encuentro con María y por supuesto la Católica Reflexión Nuestra de cada día, After Office. Y tenemos también lo que es la transmisión de la Santa Misa a partir de las 8 de la mañana, tiempo del centro de México, de lunes a domingo, igualmente de lunes a domingo, la transmisión del rezo del Santo Rosario. Te invitamos también a estar aprovechando el contenido de Católico Defiende tu Fe y te recordamos las redes alternativas donde puedes estar al pendiente de nuestras publicaciones. Puedes encontrarnos en Twitter en @NAlianza Radio y @Católico Tú, y en Instagram como Nueva Alianza Radio todo seguido y Católico Defiende tu Fe todo seguido. Te esperamos aquí a partir de las 9 tiempo del centro de México en Católico Defiende tu Fe con todas las publicaciones complementarias del tema de martes a jueves, y te esperamos aquí en ambos espacios a partir de las 9 de la noche del viernes con el programa con el que cerraremos el tema más no la reflexión, y en este caso vendría siendo este subtema a propósito de este especial de septiembre que es el mes de la Biblia. Muchas gracias, bendecida noche y bendecida semana. Hasta la próxima.